Hola, bienvenidos a Plataforma Onsen. Hoy vamos a hablar del mundo de los sueños. Para ello contamos con Denis Estelar, es un profesor al que yo admiro particularmente personalmente. Bienvenido. Hola, Denis. Gracias. Muchas gracias por haber venido. A vosotros por invitarme. Una de las preguntas, bueno, Denis, profesor espiritual, correcto. Escritor. También llevo un libro de momento solo, pero sí. Sí, ¿no? Del karma. El del karma. Que me lo he leído y muy bueno. Gracias. Y también, bueno, sé que has fundado una academia que se llama la Academia Hermes. Correcto. Hacemos formación espiritual también, sí. Dime una cosa, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es para ti realmente los sueños? ¿Qué significan? Para mí el mundo de los sueños es un lenguaje. Podría definirse como un idioma entre los tres elementos más importantes del ser humano, ¿no? Su parte mental, su parte física y su parte de energía, ¿no? Una especie como de idioma codificado que intenta comunicarse entre sí, aunque a veces de forma en clave. Por eso nos cuesta tanto muchas veces comprender el mundo de los sueños. ¿Y qué utilidad suelen tener? Porque claro... Ya, para mí mucha. Realmente la gente, tenemos que saber que desde el tercer mes de gestación el ser humano ya sueña. Lo que ocurre es que no podemos interpretar muchas veces porque no tenemos herramientas, ¿no? La utilidad realmente puede ser mucha. La primera, que es como la gente normalmente lo utiliza, es soñar sin interpretar absolutamente nada. La gente se va a dormir, sueña, se levanta y he soñado con esto, he soñado con aquello. La segunda fase es que una persona empiece a interpretarlos. Que sepa que los sueños, independientemente de lo que hemos vivido, intentan darnos un mensaje, algo que vale para nuestra vida. Y la tercera fase, que es muy importante, es que la gente interactúe con esos sueños. No se vaya a dormir esperando que el sueño le hable, sino que antes de irse a dormir uno hable con los sueños. De ahí una famosa frase de los griegos que decía: antes de decidir, intenta consultarlo con la almohada. Es decir, no es esperar a que el mensaje te venga, sino poder interactuar. Uno va a dormir, hace una pregunta o se va a dormir con una inquietud y pide a ese plano que se le dé algún mensaje. Siempre será codificado, difícil, pero un mensaje al fin y al cabo. Pero siempre podemos, aparte de poder irnos antes de dormir, pues querer proyectar el sueño que queremos o que nos acordemos, ¿hay técnicas para ello también? Sí, concretamente, y hay una que siempre cuento a todas las personas, sería muy bueno que antes de irnos a dormir, antes de quedarnos dormidos, hiciéramos un repaso de lo que hemos hecho durante el día. Realmente los sueños sirven para dos cosas. La primera es para ordenar la memoria del cerebro, como si fuera el disco duro de un ordenador. A lo largo del día todo lo que hemos visto, tocado, degustado, olfateado, todo queda registrado como si fuera un gramófono, pero no siempre lo hacemos de forma consciente. La información que nosotros prestamos atención y aprendemos, el cerebro la obtiene de forma consciente. Todo lo demás que no le prestamos atención, lo guarda también de forma inconsciente. Bueno, pues los sueños serían ese subconsciente, esa unión entre lo que le has prestado atención y lo que no. Y es ahí donde sí podemos sacarle un beneficio muy interesante al mundo de los sueños. ¿Pero siempre suele ser con cosas que has vivido durante el día o te pueden venir sueños? Exacto. No, ya tenemos la respuesta. Cuando alguien dice que ha soñado que vuela en Marte o que ha soñado que está en la Luna, eso no lo has hecho durante el día. Tenemos que diferenciar lo que son los sueños no REM, que son los sueños de las ondas teta, que simplemente es, muchas veces la gente lo sabrá, porque es soñar con lo mismo del día. Gente que lleva 8 horas trabajando en una tintorería y de noche está en la tintorería trabajando. ¿Y que eso es cómo se interpreta? No, eso no es un sueño conocido como el sueño REM, no tiene una codificación, no tiene una interpretación. Tienen que ser sueños que tengan un determinado símbolo, es decir, algo que destaque en el sueño. No es lo mismo decir, pues soñaba que estaba en el trabajo y salí a la calle, que decir, no, estaba en el trabajo, salgo a la calle y veo un elefante volando en mi patio. Bueno, ahí ya hay un símbolo. Tiene que ser algo así como algo que destaque, que realmente al despertar el hemisferio izquierdo del cerebro diga, tate, ¿esto qué es? Y entonces te invite a una interpretación. A veces no llegamos a una interpretación correcta, pero es una interpretación. Sí, ¿no? Eso es lo que a mí me suele pasar, por eso me parece muy interesante el tema de hoy, porque yo tengo muchos sueños conscientes, pero luego no los sé interpretar, ¿no? Es como tener 8 bicicletas y no saber ir en bicicleta, o sea, realmente dices, creo que es muy importante el saber interpretarlos porque nos dan mensajes, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, una de las primeras cosas sorprendentes, ¿no? Para interpretar mensajes
no necesitamos el manual de los sueños. Es decir, el único manual de sueños que puedes comprarte es el que escribas tú mismo. Los sueños, al ser ojos visionarios de cada uno, mundos internos de cada uno, lo que un significado tiene para ti, lo tiene distinto para mí. Por lo que la gente que coge un manual para interpretar sus sueños ya empieza mal. Porque lo que para ti puede significar un caballo, si tú trabajas en una hípica, soñar con caballos no tiene ningún tipo de sentido. Y alguien que no ha visto nunca un caballo, soñar que se monta en él o que lo acaricia, puede tener un significado increíble. Por lo que la gente que coge un manual, el único que le sirve al manual es quien lo ha escrito. Por eso es tan complejo interpretar los sueños. Sí, ¿no? Porque yo soy de las típicas que coge el manual y aparte igualmente aún así me cuesta, ¿no? Porque digo, bueno, como luego encima hay muchas simbologías unidas o hay diferentes formas de que no siempre es de la misma forma que te salen los manuales, pues correcto, ahí claro, ya... si coincidieran además, Exacto. pues que no coinciden. Entonces, ¿cómo podemos aprender a interpretar los sueños? Mira, realmente hay muchos elementos, pero el más importante es, al despertar, ¿qué sensación te da? Porque hay gente que a veces es una contradicción. He soñado toda la noche que me perseguía alguien. Tú dices, bueno, pinta mal. Pero me he despertado con una paz y con una alegría y con una seguridad. Eso no puede ser temible. Ay, pues he soñado que hoy estaba en un amanecer viendo un sol y me he despertado con unos temblores y con una inquietud. Entonces ese amanecer no puede ser positivo. La primera fase es, ¿con qué se despierta alguien? Con sudores, con temor, con paz. Aunque los sueños, crea que la gente que son sueños imaginarios, nos influyen. Hay gente que sueña con cosas tristes y está 2 o 3 días emocionalmente baja. Y hay gente que sueña con algo maravilloso, espiritual, y está 2 o 3 días con un aumento de energía. Por lo que vamos a otros mundos que intentan conectar en este, pero al no hablar en su mismo idioma, como habla el hemisferio derecho, no habla el hemisferio izquierdo. Y es ahí donde estamos condenados a interpretarlo, ¿no? Obligados de alguna manera. Porque también, o sea, yo tengo entendido que también son mensajes del alma. Es claro, correcto. Es nuestra parte espiritual intentando hablarle a nuestra parte mental. Claro, la parte mental tiene unas órdenes muy claras. Todo lo que no venga de los 5 sentidos no existe. Y los sueños no se obtienen en ninguno de los 5 sentidos. Por eso, lo peor que hacemos al despertar en los sueños es no apuntarlos o no grabarlos. Porque cuando los filtramos del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, los racionalizamos y por lo tanto los olvidamos en fracciones de segundo. Y nos olvidamos sobre todo de lo que hemos sentido, ¿no? Exacto, exacto. Y hasta que no te hablan una palabra clave, que entonces la mente tira de subconsciente y nos recordamos. Es cuando hablas en un bar, sueltas una palabra y dices, me acabo de acordar de lo que he soñado esta noche. O me acabas de recordar, porque el inconsciente queda anulado simplemente en el fondo de un pozo porque no tiene sentido. Los 5 sentidos empiezan a decir, ¿pero tú lo que has soñado lo has visto? No, te lo has imaginado. ¿Y lo que has soñado lo has oído o te lo has imaginado? Y llega un momento en que no solo se te olvida el sueño, sino que no le prestas importancia. Entonces, si creemos que el universo, el destino, no hace nada absolutamente por azar, entonces ¿por qué soñamos si no tiene ningún sentido, no? Claro. De hecho, a mí supongo que a muchos oyentes también les pasará. Ha habido momentos en la vida donde he sentido que el sueño ha sido realidad y lo he recordado como algo real, que realmente, pues lo tengo como una vivencia, o momentos en la vida donde la realidad se ha convertido en un sueño. Sí, correcto. ¿Cómo puede ser esto? Mira, en los sueños el tiempo no es lineal. En nuestro cerebro el tiempo es lineal. Sabemos que hay un hoy porque lo hemos podido mover entre el ayer y el mañana. Para los sueños, uno puede llegar a soñar que fue 2 vidas más atrás, o cómo era de niño sin tener un recuerdo, o como los franceses estudiaron en su momento el proceso de déjà vu, que significa el vivir algo que ya se vivió. En los sueños sueñas que estás subida en una piedra en el Machu Picchu, en Perú, y 4, 5, 6 años después te encuentras en esa piedra, en ese monte, y en ese momento dices la famosa frase de déjà vu. Esto yo ya lo he vivido. Para el cerebro es imposible, para el alma no. Porque el alma no comprende el futuro como algo que pasará, sino como algo que ha pasado, pero aún no has vivido. Un poquito complejo esto, ¿eh? Pero muy interesante, porque además, si lo miramos así, en los sueños también estamos viviendo. Exacto. Y nos estamos moviendo y estamos interactuando. Correcto, y la gente despierta llorando, la gente despierta nerviosa, excitada, contenta, resentida, con dolor, con culpabilidad, con amor, con gratitud. Es decir, con los mismos sentimientos, el cerebro no diferencia entre la vida que nosotros llamamos real y la vida que el alma considera real.
Para nuestro cerebro los sueños es un mundo imaginario, para el mundo de los sueños tu vida real es un sueño. Estás dormido ahora mismo. Por eso, ¿no? Esa línea es muy interesante, ¿no? Entonces, también me parece interesante porque ¿qué tipos de sueño hay? Para poder también catalogarlos o decir, bueno, a la hora de poder interpretarlos, aparte de los sentimientos, que ya veo que es muy importante, la forma de cómo te sientes, sí. ¿Hay alguna guía, algún método que nos enseñe a poder interpretarnos a nosotros mismos? Sí, mira, en realidad la gente creía que siempre habían dos tipos de sueños, los bonitos y las pesadillas. Pero en realidad es que hay 17, 18 tipos. Hay sueños que hablan de las amistades, hay sueños que hablan de las relaciones, de las emociones, de la espiritualidad, de la negatividad, de las cosas que tenemos que trabajar, del pasado no resuelto, del futuro que vendrá, que ese es uno de los sueños que más traumatizan. Mira, hay gente que no recuerda los sueños porque no quiere. Porque cuando ha soñado algo que ha visto que ha sucedido y creen que predecir el futuro pueden cambiar el futuro. Y lo que la gente no sabe es que los sueños somos espectadores, no actores. Lo vemos, no podemos interactuarlo después, no cambiamos. Si sueñas que estás en un cine y luego estás en el cine, no tienes nada que cambiar. Es que he soñado que me caigo por una escalera, ¿cómo lo cambio? No se trata de cambiarlo, se trata de vivirlo. De que realmente el sueño te confirma de que esa caída de escalera te va a llevar a una experiencia, a otro camino para vivir o conocer a alguien. Entonces, como ves, unir la realidad y la fantasía es que la gente entienda que hay sueños que son sueños, que no aportan absolutamente nada. Claves que te doy de cómo sueños son muy importantes, porque se repiten. Cuando tú tengas un sueño absurdo, pues lo soñarás una vez. Cuando a lo largo de un año sueñes el mismo sueño 6, 7, 10, 15 veces, es muy importante interpretarlo, porque significa que es imperativo saber lo que intenta decir. Y hay gente que sueña durante 8, 9, 10 años el mismo sueño y no lo descifra, hasta que caduca, hasta que queda obsoleto, claro. También lo que hablábamos del sentir, si tú es un sueño, lo has vivido con una emoción muy profunda, ¿también es significativo? Sí, mucho, y realmente tendremos que saber hacia qué sentimiento. A veces es hacia de amistades, a veces es emocional, a veces que el sueño te muestra que tu vida es un desastre y que hay que tomar decisiones, y realmente, como ya te digo, a mí me interesa. Intento trabajarme la fase 3, como te he contado antes. El yo interactuar con los sueños, no dejar que los sueños solo interactúen conmigo. El más importante de ellos, quizás el tipo de sueños más evolucionado, es la ensoñación, que es lo que los grandes genios admitían, que recibían mensajes del sueño. La gente los conoce como sueños de lucidez o sueños lúcidos. Son sueños en los que sabes que estás soñando dentro del sueño. Y ahí durante unos pequeños minutos puedes coger el control del sueño. Puedes volar, sobre todo empieza con volar. El hemisferio izquierdo sabe que eso no es real y el derecho sabe que está en el otro lado de la realidad. Y ahí es donde empieza un abanico de fantasía, de magia. Puedes volar, podrías visitar astralmente puntos del planeta, podrías preguntarle a eso que la gente llama ángeles de la guarda o seres de luz o cualquiera durante 3 o 4 minutos. Luego el sueño sigue siendo normal, cotidiano, ¿no? Y esos sueños quizás la gente que los tiene muy a menudo y hay gente que en toda su vida no experimenta. Como viajes astrales. Correcto. Dentro de la propia ensoñación, dentro del sueño, que es la vida, ¿no? Exacto, uno puede tener una fórmula o un proyecto o un trabajo y pedir la lucidez mental. Oye, desde el otro lado, ¿cómo lo vemos? Monto este negocio, creo que esta relación ha terminado, le doy una oportunidad, me podréis mostrar un poco más de claridad, y ahí puedes soñar, pues que estás en un bosque, no tienes por qué soñar con la persona. Has preguntado, quiero dejar a mi pareja, ¿es positivo? He decidido que sí, es positivo para mi vida, y sueñas que estás en una playa desierta, maravillosa, te despiertas con una paz. ¿Tú qué crees? ¿La respuesta es sí o no? Entonces la gente dice, hombre, yo creo que sí, todo era muy bonito, pero ni he visto a esa persona, ni nadie ha bajado para decirme nada. Ya, pero el sentimiento, la sensación del despertar y la escenografía teatral del sueño pinta que es positivo. Tú has preguntado si era positivo tomar una decisión y parece que pinta que sí. Y ahí es donde uno empieza a familiarizarse. Tampoco hay que estar 24 horas soñando, ni pidiendo a los sueños. Es como pedir un consultante de cartomancia, no puedes estar todo el día preguntando. Pero bueno, puedes dejar que algún día te venga. Hay épocas que no tienes ganas de interpretar los sueños y bueno, dejas que sucedan, hasta que bueno, hay épocas que te lo quieres apuntar todo y bueno, tienes otra virtud. En lugar de desarrollar la clarividencia o la mediumnidad, temas ya mucho más trabajados y que requieren de mucha más psique y desarrollo personal, soñar soñamos todos. Claro. Aunque hay gente que diga que no, soñar soñamos, pero no siempre recordamos los sueños. Porque hay que tener alguna conciencia, o sea, me refiero a las personas que pueden
acordarse siempre de los sueños o llegar a esos estados en los sueños, han tenido que trabajar previamente un estado de la conciencia. No tanto trabajar la conciencia, sino sobre todo no sobrecargar los cuerpos de la tierra. Es decir, cuando alguien es muy despistado, muy mentalmente agotado o tiene un trabajo psíquicamente agotador, por la noche sueña pero no recuerda. Claro, si son cuerpo, mente y espíritu, y el espíritu intenta hablar a dos cuerpos completamente agotados, es como intentar llamar a un teléfono móvil apagado o fuera de cobertura. Sí, es como cuando uno está desconectado, ¿no? Correcto. Dijéramos que no se para a escucharse. Hay mucha gente que dice, yo no sueño, y lo primero que tienes que decir es, ¿a qué te dedicas? Y ya verás como en vacaciones, cuando descansan, sueñan más que a lo largo del año. Alguien que se dedique a cargar material de obras o que está todo el día cargando peso, cuando llega completamente agotado, toda la noche se lo pasa más en recargar pilas en delta, lo que es el cuerpo y en la parte espiritual, que recibir mensajes. Entonces, más que un nivel de conciencia, uno tiene que ir con la conciencia de soñar y dormir, no solo con dormir, ¿no? Denis, ¿qué utilidad han tenido los sueños a lo largo de la historia? A lo largo de la historia han habido muchísimos templos que se han construido solo en honor a los sueños. La primera pirámide de Egipto, que fue una de las pirámides que no son lisas, que son escalonadas, conocida como Saqqara, tenía en su interior 23 salitas muy chiquitinas, que eran como en relación a las salitas de los códices del ADN, ¿no? Del códice de nuestro ADN. Y yo he podido visitarlas y tiene unas salitas muy chiquitinas con un pequeño banco de piedra. En Egipto realmente la gente que estaba bloqueada, tanto psíquica como física o por algún trauma, pasaba una noche durmiendo en la pirámide de Saqqara. Y ya verás lo que te voy a contar por lo de los manuales de antes, era curioso. El sumo sacerdote que le acompañaba durante la noche no podía dormirse. Se tenía que quedar mirando al soñante, al que dormía, todo el tiempo, para que cuando despertara le dijera rápidamente todo lo que había visto, todo lo que había dicho, porque sabían que cuando más tiempo pasaba, lo olvidarían. Bueno, cuando el sumo sacerdote anotaba en hojas de palma toda la información, el soñante le decía, bueno, sumo sacerdote, ¿y el sueño qué significa? Y el sacerdote le decía, no tengo ni idea. Entonces, ¿para qué he venido? Dice el sumo sacerdote. Solo el soñante puede interpretar los sueños. Yo ahora me voy a dormir y voy a preguntar a mis sueños que me den el significado del tuyo. Entonces lo interpretaré y al día siguiente tendrás la respuesta. Entonces, a lo largo de la historia ha sido muy importante. Evidentemente, la copia y pega del monumento de los sueños de egipcio fue el oráculo de Delfos, en Grecia. También pasaban noches por allí, también dormían y también hacían preguntas a los templos de Morfeo, que sería el reino de los sueños, ¿no? Entonces, como ves, siempre hay mucha importancia, incluso en las civilizaciones mayas. También habían personas que dormían en las profundidades de las pirámides, de las tumbas de aquel entonces, y pasaban su proceso nocturno rodeado de cuencos y de sonidos producidos artificial y naturalmente para poder soñar, para poder recibir la lucidez espiritual, que para ellos era lo máximo. ¿Por qué? Porque no hay intermediarios. Porque sería como... No, al menos lo que yo puedo llegar a entender, esas personas son canales a través de los sueños. Correcto, y cualquiera puede hacerlo, pero hay personas que lo pueden hacer de un día para otro y hay otros que requieren muchísimo trabajo. Una de las partes más importantes de los seminarios que yo hago de sueños es que siempre me lo dicen, me dices que lo haces fácil. Parece que tú anotes 4 cosas en la pizarra y lo ves fácil. No, no es fácil, es práctica. Cuando ya interpretas 100, 200, 300 sueños, empiezas a ver patrones. Patrones, por ponerte un ejemplo, vas a pasar un disgusto, hoy has pasado un disgusto muy grande en tu vida y sueñas con cucarachas. Dentro de 4 meses tienes un disgusto y esa noche sueñas con cucarachas. Bueno, pues si una noche has tenido un día muy bonito y por la noche sueñas con cucarachas, ¿qué crees que te está diciendo el sueño? Pues que te viene algo. Te has relacionado un patrón con una experiencia. Siempre que sueño con... La gente lo dice. Siempre que sueño con X, se fallece alguien de mis conocidos. O siempre que sueño con un animal concreto, me sucede algo muy bonito. Bueno, esos son patrones de los sueños, lo que los sueños llaman símbolos. Hay determinados símbolos que a lo mejor para ti son muy positivos y para mí significan otra cosa, no significan lo mismo. Tú puedes soñar cada vez que sueñes con delfines que encontrarás un nuevo amor. Y a lo mejor cada vez que yo sueñe con delfines me viene un ingreso económico o una oportunidad laboral. El mismo símbolo, depende de los ojos del soñante, no tiene nada que ver con el otro. Por eso te decía lo de que los manuales, claro, para lo único que sirven, claro que sirven para algo, faltaría más, es para los sueños de símbolos universales. Por ejemplo, el fuego, el agua,
el mundo chamánico, que también sabes, ¿no? Sí. Cuando alguien sueña con fuego, puedes interpretarlo, porque el fuego significa lo mismo en todos los sueños del inconsciente humano. Es sabido por el mundo entero que quien sueña con agua, hablamos de emociones. Entonces, ¿el agua en qué sentido? Cuando alguien te dice, estaba en el mar, navegando, pero aunque estaba en una barca, el océano estaba congelado e iceberg. Es el elemento agua en su estado más sólido. Es un bloqueo emocional, o una relación que no camina, o un problema familiar que va a tenerse que abrirse camino para resolverse. En fin, y tú dirás, ay, pues sí, por ahí va. ¿Cómo lo has sabido? Porque es un símbolo universal. Los dientes. Te debe sonar. Sí, todo sí, el mundo sí. dice que se me caen los dientes, o que me queda solo un diente, o soñé que escupía las muelas. Los dientes siempre son un símbolo universal nefasto. Nefasto. Entonces no es lo mismo escupir una muela que el quedarte absolutamente sin dientes. Puede ser un símbolo de enfermedad, un símbolo de un hábito de salud completamente destructivo, y si ya se sueña mucho, incluso un peligro físico, que peligra prácticamente tu integridad física, a veces por una enfermedad o por un accidente. Entonces no son buenos augurios. Pero si tú sueñas con dientes como si yo sueño con dientes, es un símbolo universal. En los dos casos será un mal augurio. ¿Y cómo logras, Denis, en los seminarios que impartes sobre los sueños, que las personas puedan adaptar sus propios códigos? Porque es lo que dices tú, debe ser difícil enseñar cuando cada uno tiene que interpretar sus propios códigos. Claro, y es que además es muy complejo, y eso fue la base del psicoanálisis, ¿no? Es muy complejo interpretar el sueño a otro. Eso no lo vamos a lograr nunca. Lo has soñado tú debes descifrar tu encriptación, ¿no? Cuando alguien lo intento, lo que hago es que me cuente el cuento, que digo yo, el sueño, la historia, toda seguida, como si fuera un cuento, con todos sus detalles y lo que ve y las plantas, como si fuera un cuento, no como un hecho real. Y yo lo apunto, lo anoto. Y una de las cosas que hago, por ejemplo, como pista, que es subrayar los verbos. Es una técnica muy interesante que lo puedes hacer tú. Pues no es lo mismo decir, estaba en una playa contemplando el sol y volaba. Entonces pones ver, estar, contemplar. Son como verbos muy bonitos. Y sin embargo hay sueños que al subrayar los verbos es morder, caer, sufrir, llorar. Y dices, bueno, es que los verbos que representan las acciones oníricas no pintan bien. Entonces lo que hago en los alumnos es más que escribir todo el cuento, escribo todos los verbos y se los hago leer en orden y luego al revés. Y a veces cuentan los propios verbos la historia de su propio sueño, ¿no? Es un truco como otros muchos que enseñamos en los seminarios, ¿no? Pero a veces no sirve tanto como para interpretar el sueño de los demás, ¿eh? Es de momento para uno mismo, ya tenemos suficiente con eso. Y la gente, al final, cuando han acabado los seminarios, han tenido esas herramientas y han podido profundizar. ¿Qué te suelen decir? Sí, sobre todo utilizan la fase 3. No quieren interpretar sueños de cualquier cosa. Las personas vienen a los seminarios para utilizar los sueños como oráculo. Pues después del seminario se llevan sus plantillas, se llevan sus técnicas, y lo que hacen cada noche es pedir sobre pareja, pedir sobre economía, si le va a ir una operación, si le va a ir bien. Es decir, utilizan la fase 3, que es lo que el ser humano necesita. Yo creo que el ser humano tiene tanta información que lo que necesita es formarse. Formarse para conectar, porque soñamos siempre. No vienen precisamente para interpretar los sueños que le vienen porque sí, sino para interactuar con eso que llamamos el mundo espiritual u onírico, ¿no? Hay una frase de Calderón de la Barca, creo, que dice, la vida es un sueño y los sueños son. Pues no, la vida es un sueño y los sueños son otra vida, que no entendemos, pero son otra vida. O sea, lo importante que es, ¿no? Realmente. Para nosotros muchísimo. Lo que ocurre que, bueno, que quien no le haga caso, quien no lo recuerda o quien no quiere prestarle atención, no sabe lo que está haciendo una tercera parte de sus vidas. Porque el 33%, 34% de nuestra vida la pasamos durmiendo. Y cuando uno duerme, viene en un proceso de soñar. Soñar y dormir son dos cosas distintas y las dos las necesitamos para vivir. Se hizo una investigación científica donde se le anuló la fase REM a los gatos, dentro a nivel cerebral, y a los 7-8 días fallecían durmiendo. Es decir, solo dormían, no soñaban. Por lo que, ¿para qué quiere el espíritu estar en la tierra si no tiene acceso a su biblioteca original, a su hogar espiritual? Entonces no tiene para qué estar aquí. Quien pierde su origen pierde su identidad, por lo que aunque olvidemos los sueños y no les prestemos atención, es uno de los señales claves que nos indican que no somos meramente carne y hueso, ¿no?
Muy interesante, Denis. No tenemos mucho más tiempo, desgraciadamente. Bueno, habrá otro momento. Muchas gracias. Otro momento, faltaría más. Sí. De informar simplemente que, bueno, Denis hace seminarios sobre sueños y sobre muchísimas cosas más muy interesantes. Bueno, podrán visitar la web. También deciros que vamos a hacer un seminario sobre sueños también en UMSEN, que os esperamos a todos. Así es. Lo importante que es precisamente el seminario para poder pues profundizar en esa herramienta, que es lo que decías tú muy bien, Denis, una parte muy importante de nuestra propia vida, ¿no? Correcto. Así que te agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.